Si puedo controlar la musiquita. Como veis, estoy de viaje, me pilláis en un hotel, no es mi entorno habitual. Y para empezar ya, me he peleado con la musiquita de entrada. Bueno, Osasuna 1, Atlético de Madrid 0. No quería dejaros sin una píldora, aunque no sea un programa como el habitual. No quería dejaros sin la píldora del partido de ayer, porque, bueno, sin ser un partido importante, sin jugarnos absolutamente nada, más allá de seguir enganchados a una posible, un posible pinchazo del Villarreal y en la última jornada tratar de arrebatarles el tercer puesto, que yo creo que sería lo suyo para el Atlético de Madrid por presupuesto, etcétera, aunque el porcentaje de puntos obtenidos esta temporada en Liga es bastante deficiente. Pero yo creo que sería un poco poner las cosas en su sitio, intentar acceder a ese tercer puesto, ya que antes de jugar el partido ayer ya el cuarto estaba garantizado, ¿no? Teníamos 9 puntos más gol a verás con el Betis, que ayer ganó también al Elche y se garantizó la plaza en Champions. Más allá insisto, de ese intentar acceder al tercer puesto, poco o nada nos jugamos y además nos presentamos con 7 lesionados, un sancionado que es Baena y además se suma ayer la lesión de Mendoza, un octavo lesionado. Recuperamos a Baena, pero perdemos por sanción a Llorente, que fue expulsado por doble tarjeta, con lo cual es que vamos con lo opuesto. O sea, es que prácticamente no hay más. Así que con lo que había nos plantamos en el Reino de Navarra y bueno, de una manera más o menos aseada, no fue un buen partido, ya ni la expresión gran la dejamos bien aparte. Un partido muy parecido a los anteriores, jugaba una hinchida morada, pero estamos de siempre, el nivel de la liga es el que es y jugando andando ya podíamos haber ganado perfectamente el partido del fin de semana. Que se nos escapa por un 0-1 ante un Celta que la primera y única vez que tira a puerta nos mete un gol que hace que se lleve los puntos. Ese partido se podía haber ganado perfectamente jugando al tran-tran y ayer pues jugando al tran-tran igualmente se logra ganar. Lo que pasa es que ayer atinamos 2 veces y el Osasuna tiene todavía peor puntería que el Celta, ¿no? Porque el Osasuna sí que remató alguna vez más que el Celta a puerta, pero cada equipo, insisto, el nivel de la liga es el que es y cada equipo tiene lo que tiene. Un Atlético de Madrid que me marcó a través de Lukman de penalti el 0-1 a los 17 minutos y que ya en el minuto 70 de cabeza a pase de Llorente Sorloz metía un 0-2 que ya se antojaba complicado para el Osasuna. La expulsión en el minuto 81 de Llorente le da un poquito de vida a los Osasuna, que en el descuento reduce diferencias, pero ahí no pasaría, ¿no? 1-2, victoria del Atlético de Madrid. Insisto, no es una victoria que sea muy válida para nada, pero sí que es verdad que convenía ganar un partido para quitarnos de encima esa sensación de que el equipo en los últimos partidos iba a arrastrar la camiseta del Atlético de Madrid, iba a salir a no hacer nada y le iba a dar lo mismo que fuéramos de derrota en derrota, teniendo en cuenta que en los últimos 13 partidos llevamos 10 derrotas, un empate y 2 victorias. En los últimos 13 partidos, 10 derrotas. Entonces, había que quebrar un poco esa estadística, ese parecer que nos importaba todo 3 pimientos y ganar un partido, ¿no? Más allá del partido, y bueno, hay una noticia que saltó ayer por la tarde, que es esa rueda de prensa que dio Florentino Pérez, la cual a nosotros nos habría importado una verdadera mierda todo lo que dijo si no fuese porque mencionó en 2 ocasiones al Atlético de Madrid, ¿no? Primero dijo que
los periodistas que atacaban continuamente a su equipo eran del Atlético de Madrid, con lo cual a mí que ningún periodista defiende al Atlético de Madrid cuando le roban, cuando las instituciones se meten con el Atlético de Madrid, cuando la organización de una final de Copa es deleznable de cara a los aficionados del Atlético de Madrid por parte de la Federación Española de Fútbol, cuando nos roban en España, cuando nos roban en Europa, cuando pasan según qué cosas, porque de la mano de esto viene la noticia de que el árbitro que nos pitó el partido vuelta contra el Arsenal en Londres y que nos escamoteó 2 penaltis clarísimos, recibe el premio de jugar la final, o sea, de arbitrar, perdón, como si la estuviera jugando, de arbitrar la final de la Champions. Ese es el premio que le dan a un tipo que se equivoca garrafalmente 2 veces contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y yo ya he dicho 1000 veces que a la UEFA esto se la bufa directamente, es decir, a ti te ponen a un árbitro alemán cuando España se está jugando con Alemania, el 5.º equipo en la Champions, te ponen a un árbitro con el cual tú nunca has ganado y el Arsenal nunca ha perdido y te ponen en el VAR al mismo tipo que estaba en el VAR el día del doble toque, del presunto, porque no hay ningún doble toque, de Julián en la tanda de penaltis contra el Real Madrid el año pasado, que a la postre resulta en nuestra eliminación un penalti que, además de que el doble toque es más que discutido porque lo demuestra la UEFA con un vídeo manipulado, pues resulta que está mal interpretada la norma, está mal aplicado el reglamento, porque en ese tipo de situaciones, cuando un jugador pone en juego un balón y la toca 2 veces, el saque hay que repetirlo, y en este caso el penalti. Bien, pues a la UEFA se la bufa meterte un vídeo manipulado, a la UEFA se la bufa reconocer que no se aplicó bien el reglamento y que se perjudicó al Atlético de Madrid en aquel tema. A la UEFA se la bufa ponerte al mismo tiempo en el VAR en el partido de vuelta contra Arsenal en las semifinales, ponerte a un árbitro alemán con las circunstancias clasificatorias para un 5.º equipo Champions entre Alemania y España en aquel momento. Se la bufa que el tío se equivoque gravemente en contra del Atlético de Madrid y se la bufa volver a poner al tipo para pitar la final de Champions, porque la UEFA actúa como una mafia y que hace estas cosas y dice, ¿y tú qué vas a hacer? Es como una mafia, ¿no? Que viene a tu carnicería, entran 4 matones, se llevan un sobre con la mitad de tu recaudación del mes y te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer algo? Somos la mafia, no puedes hacer nada, te tienes que fastidiar, ¿no? Y esto es lo mismo. Voy a poner a este tío, pero hombre, no es elegante poner una alemana a quitar al Atlético de Madrid con las circunstancias que hay para el 5.º equipo Champions entre Alemania y España. Nada, pues lo voy a poner. Y en el bar voy a poner al del doble toque de Julián. Hombre, no es elegante poner, pues lo voy a poner. Y tampoco es elegante al tío que ha perjudicado al Atlético de Madrid con todas estas circunstancias que ya de por sí no eran elegantes ponerle en la final de Champions. Pues lo vamos a poner en la final de Champions. No es elegante, pero me la suda. No podéis hacer nada y es mi manera de decir, aquí están mis huevos, los pongo encima de la mesa y al que le guste bien y al que no, que chuple. Nadie dice esto. Entonces, ¿dónde están los periodistas estos de Atlético de Madrid que atacan al Madrid? Si no hay un solo periodista en España que tenga las narices de defender al Atlético de Madrid, ¿dónde están los periodistas que atacan al Madrid y que son del Atleti, según este señor, que por cierto ayer dejó en muy buen lugar a nuestro presidente que parece que mientras hace declaraciones en la otra mano lleva un gin tonic o un ron con cola, pues joder, qué casualidad que ayer llega Florentino y le hace bueno, o sea, hace parecer que el señor Cerezo en todas sus entrevistas habla con total sobriedad. Ayer le hizo bueno, o sea, por lo menos no tenemos el peor presidente de la liga que ya es decir, ¿no? Gracias al esperpento que montó ayer este hombre. Y ya la segunda mención que hace el Atlético de Madrid es pedir a los periodistas que no ataquen al Madrid, que ataquen al Atleti. ¿Por qué no atacáis al Atleti? Pero este hombre, teniendo en cuenta que nos están llamando acomplejados continuamente porque nos acordamos de ellos, no es porque nos acordamos de ellos, es porque nos deben 2 Champions, más una serie interminable de robos, ¿no? Pero el tipo tuvo ayer la bufa de decir, tuvo ayer la jeta de hormigón armado de decir que por qué no atacaba la prensa Atlético de Madrid, pues si nos atacan continuamente. ¿Qué más quieres que haga? O sea, si nos atacan continuamente.
la peor afición, el peor estadio, el peor equipo, un entrenador cobarde, no sé qué, o sea, están continuamente atacando, continuamente justificando que nos robe el Real Madrid jugadores de la cantera, continuamente justificando los robos que sufre el Atlético de Madrid por parte del Real Madrid, haciendo ghosting a la final de Copa, haciendo ghosting a la semifinal de Champions. ¿Qué más quieres, Florentino, que haga la prensa en contra del Atlético de Madrid? Obviando los robos manifiestos de las finales de Lisboa y Milán. ¿Qué más quieres que haga la prensa, Florentino? O sea, si lo siguiente que puede hacer la prensa es poner una bomba en el Metropolitano, ya más no puede hacer por vosotros y en contra del Atlético de Madrid. ¿Qué coño más quieres que hagan? Me parece acojonante que venga a decir y hablar de que le han robado 7 días. Florentino, revísate el vídeo de la final de Lisboa, que es el atraco más memorable de la historia del fútbol. Revísatelo, por favor. Que os lleváis una Champions y el único gol legal que se anota en el partido lo anota el Atlético de Madrid. Eso sin contar un penalti que hace Ramos, eso sin contar una roja que le tenían que haber quitado a Ramos, eso sin contar con que el penalti que falla Griezmann se tenía que haber repetido. Florentino, háztelo mirar, por favor. Y dicho esto, vamos a mirar la pizarrita para que no se diga, hombre, que no miramos la pizarrita. Y aquí la tenemos, ¿eh? La pizarrita. Vamos, tenemos un equipo que sacó ayer el Atlético de Madrid con Muso en la portería, Janko y Pubil en el centro de la defensa, lateral izquierdo para Ruggeri, lateral derecho para Llorente, esta vez se vino al lateral. El centro campo fue un tribote, jugamos un 4-3-3 de salida, que en defensa era un 4-5-1, porque en defensa los extremos se venían a defender, a echar una manita, pero había un tribote con Mendoza, Coque y Obed Vargas, por la banda izquierda Lukman, por la derecha Almada y arriba Griezmann. Como he dicho, cuando eran posiciones defensivas, tanto Lukman como Almada echaban una manita y era un 4-5-1, ¿no? Bien, al final en el minuto 17 de penalti, Lukman anota el 1-0. Bueno, fue un poquito antes, ¿no? Fue en el minuto 15 o por ahí. Y en el 17 es cuando Mendoza se lesiona, lo que obliga a cambiar el dibujo. En vez de sacar a Lenormand y pasar a Llorente al centro del campo y mantener 4-3-3, como en el momento de la lesión ya llevábamos un gol, ya habíamos marcado 1-0, pues le vino que ni pintado Simeone para cambiar el dibujo. En el momento en el que se lesiona, manda a Lenormand, le manda al centro de la defensa, Franco y Pubil le escoltan, por decirlo de alguna manera, y Llorente pasa a ser el quinto defensa de extremo. Almada, Ove pasa un poquitín para allá, Almada ayuda un poquito más por el centro, ¿no? En defensa es verdad que tenemos este 5-4-1. Y es cierto que en ataque pues Llorente se mete un poquito para adelante y Almada hacia atrás. Nos vemos un poquito a una situación en la cual Almada se acerca un poquito al área y hacemos este 4-2-3-1, porque Coque seguía aquí, Pubil aquí, y aquí empieza a tener protagonismo Pubil, porque hay muchas veces, bueno, yo le escuché, yo estuve viendo el partido por la tele, pero escuchando la radio, y le escuchaba a los de la radio. No, es que si os dais cuenta, Pubil está por delante y Llorente está por detrás, ¿no? Es que desde esa posición Pubil atacaba y a veces Llorente le hacía la cobertura, pero también otras veces Pubil se venía hacia el centro y Llorente aprovechaba el hueco por la banda. Y Pubil tuvo bastante protagonismo ofensivo en el partido de ayer, ¿no? Si lo veis cómo fue a partir de ese cambio. Pero insisto, en defensa, Pubil volvía a ser el tercer central y Llorente se venía aquí al lateral y Almada pues un poquito más ayudando en banda. Bien, en el descanso, Almada, que había empezado por la banda, fue para el centro, volvió para la banda, pues otra vez que no se enteró mucho del partido, entró Sorlos para que el equipo quedara un poquito más equilibrado y pasamos ya directamente esta vez sí al 4-2-3-1 en ataque, con Griezmann por detrás de Sorlos, una situación más natural, con Llorente ya en la banda más establecido y con Pubil en el lateral y que, insisto, cuando esto se convertía en defensa, Pubil volvía a ser el tercer central, Llorente volvía, pero lo hacíamos de una manera un poquito más como siempre y Griezmann se venía un poco hacia la banda, ¿no? Bueno, aquí, un poquito hacia la banda, se le da, como estoy con el portátil, a veces me hace alguna jugada. Bueno, y ya vino la roja de Llorente, Llorente le vamos a expulsar por aquí, y en el minuto 81 entra Lundman, perdón, Lenglet por Lundman, que ya
directamente a Salud Lenglet a la defensa, ayudando aquí a Lenormand y a Janko de central, Pubil a la banda, Jovet Vargas, Coque y Griezmann defendiendo más en el centro y Almada más solo arriba, ¿no? Perdón, Almada Sorlos, que es el que había salido por Almada. Así que bueno, pues así terminamos defendiendo los últimos minutos ese 2-0, metieron el 2-1 y en el resto del tiempo de descuento logramos defender perfectamente el marcador para terminar ganando, insisto, 1-2 en este caso. Y consiguiendo estos 3 puntos que ya os digo, no es que sean 3 puntos absolutamente fundamentales para nada, más allá de dar esa imagen que requiere un club como el Atlético de Madrid, sin hacer un partidazo, ni muchísimo menos, un partido de mínimos, ¿no? Pero que para ganar a los Asuna o el otro día para ganar el Celta, yo creo que nos hubiera dado con un pelín más de acierto en el remate, pues nos habría dado para ganar estos partidos jugando, andando, con un pelín más de seriedad, un pelín más de defensa, de ponernos un poco más serios en defensa, es un puntito más. Y ayer te da, el otro día no te da, y bueno, y al final lo importante es no arrastrar la camiseta, que yo ya entiendo que estén en modo vacaciones muchos jugadores y que no lo terminen de tener claro de cara a estos últimos partidos. Pero bueno, siempre se puede encontrar esa motivación de alcanzar el tercer puesto y a ver si el domingo con la despedida de Griezmann y puede que la de alguno más, por cierto. Y jugando en casa contra un Girona que por cierto se la juega, viene en una situación dramática, pues bueno, pues a ver si ese partido despedimos como Dios manda a nuestros jugadores, sobre todo a Griezmann, que es el que de manera clara y notoria se sabe que es seguro. Me queda un pequeño comentario, porque no quería que me olvidara. Lo mismo que consumió ayer Florentino antes de su rueda de prensa, yo tengo claro que lo consume Luis de la Fuente. Lo mismo, ¿eh? Y aquí es donde vuelvo otra vez a contestar a Florentino de ver si no atacan al Atlético de Madrid la prensa, a ver si no se meten con nosotros y a ver si los periodistas son del Atlético, ¿no? Aquí le voy a volver a responder claramente. Porque el hecho de que no vaya a la selección Pubil, que es una cosa absolutamente incomprensible, más allá de que el señor de la Fuente consuma el mismo alcohol que don Florentino Pérez antes de salir a una rueda de prensa, solo puede deberse a la necesidad imperiosa de incluir en esa prelista a jugadores del Madrid, porque no tiene de dónde coger, ¿no? Porque hace un mes la prensa madridista, esa que ataca al Madrid y que dice que Florentino, que no defienda al Madrid como corresponde, estaba metiendo en la selección a Thiago Pitach. Estaba dando por sentado que Thiago Pitach tenía que ir a la selección, un jugador que ha desaparecido. En cuanto tuvo que enfrentarse al Bayern Múnich, se vieron las posturas de Thiago Pitach. Y que es un jugador que está por ello. No quiero al chaval meterle una losa en la cabeza tampoco, ¿no? Pero un chaval que está por hacer, que le falta y que puede que sea un gran jugador dentro de un par de años, pero esa prensa que no ayuda al Real Madrid, según Florentino, bien que nos metían la selección a Thiago Pitach, bien que nos mete en la selección a Huijsen y por eso el seleccionador se caga con la pata baja y lleva a un tío que ha hecho una temporada deleznable, que ha demostrado claramente que no vale para el Real Madrid y que no está al nivel. Insisto que no digo, y tampoco le quiero meter una losa encima, que si el chaval trabaja, curra y va mejorando, dentro de 2 años puede ser un jugador válido para la primera división española, para el Real Madrid y en un futuro a lo mejor para la selección, pero ahora mismo no está. O sea, yo no quiero meterle losas a estos chavales, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que se ha caído de la burra de Pitach, que decían que lo iban a meter. Hablaban de Carreras y Carreras es un hombre que se ha desmoronado en su rendimiento con el Real Madrid, pero es que no solo está Huijsen en la prevista, sino que está Carvajal, un jugador que no está jugando, que se ve que físicamente no está, que se ve que las lesiones le han mermado bastante y que se ve que no está al nivel de la selección ahora mismo, lamentablemente para todos, porque es un jugador que en la Eurocopa hizo una gran Eurocopa y tuvo un gran rendimiento, pero es que hay que ser honestos con lo que hay. Y si no hay un jugador español de Real Madrid seleccionable, pues no lo hay. Y de estos dos, por lo menos uno tenía que estar fuera para que entrara a Pubil. Por lo menos uno tendría que estar fuera porque le están quitando el sitio a Pubil, que está en un estado de forma estratosférico, que hizo ayer otro partidazo, que está para ser titular de la selección y que no está en la prelista del Mundial porque hay que hacerle huecos a otros.
a otros que no tiene absolutamente ninguna explicación que estén en esa lista, dado el rendimiento que han dado, insisto. Pero yo estoy atónito, bueno, atónito no, porque son cosas que en el mundo del fútbol son mamoneos que te esperas, ¿no? Pero estoy atónito con el hecho de que han dejado a Marc Pubil fuera del Mundial. Es una cosa, es un escándalo, un escándalo. Pero, como es del Atleti, gracias a Dios que la horda de periodistas del Atlético de Madrid que atacan al Madrid y defienden al Atleti están día, tarde y noche hablando del tema Marc Pubil, ¿no? Pero bueno, como esto no interesa, como el Atlético de Madrid tiene esa horda de periodistas que le defienden y que atacan al Madrid, por lo que sea, se han vuelto mudos, desde hace 120 años. Pues no tiene ninguna repercusión mediática más allá de que os lo estoy comentando yo ahora y de algunos comentarios en los canales de Atlético de Madrid, pero a nivel nacional, a nivel prensa que tiene llegada a absolutamente todo el mundo, cero, cero. Pero bueno, pero ya dice Florentino que la prensa ayuda al Atleti a atacar a Madrid. No se puede tener más jeta Florentino, amigo, que es una jeta de hormigón armado, porque si no es por la prensa tuya no van ni un jugador, todos estos mamadores de escroto florentiniano, encabezados por José Luis Sánchez y Paul Tenorio, si no fuera por estos, cuya dignidad está, por supuesto, por los suelos, si no fuera por estos no iría ni un solo jugador, porque no merece ni un jugador español del Real Madrid ir a la selección. Hay dos metidos con calzador. Y para meter a dos con calzador hay que sacar de la lista al jugador, uno de los jugadores que está en mejor forma, uno de los mejores centrales de España y uno de los jugadores que de verdad se lo ha ganado, que es Marc Pubil. Y desde aquí yo lo rompo esa lanza a favor de Marc Pubil y le ponemos un poquito la cara colorada al seleccionador, que se ha visto el plumero, pero muy de lejos. Así que esto es lo que hay. Estoy en Elche, que pobre Elche, que las tiene también, las está pasando canutas, ¿no? Por temas laborales, me pilláis aquí y vamos, ni hablar de fútbol en esta ciudad. Pero bueno, a ver si se salvan, porque no son ni de lejos los que peor me caen de los que están ahí cagándola. A ver si cae algún otro, ¿no? Al descenso. Así que amigos, a esperar el partido el domingo, a ver si vuelve a salir Florentino a una rueda de prensa, porque nos vamos a reír, y Forza Atleti.